El postimpresionismo es un movimiento que se caracteriza por la cantidad de colores que utiliza, haciendo uso de sombras y luces, plasmando emociones a través de ellos, las pinceladas distinguibles y temas de la vida real. El nombre del movimiento surge en 1910 con una exposición nombrada de esa manera, pues fue un movimiento que surgió después del impresionismo, asentando las bases del arte moderno. El postimpresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló durante la década de 1890. Se caracteriza por un enfoque subjetivo de la pintura, ya que los artistas buscaban evocar emociones a través de su obra, dejando a un lado el realismo. Si bien sus estilos varían mucho, las pinturas postimpresionistas sí comparten algunas características. Estas incluyen motivos simbólicos, colores poco naturales y pinceladas pictóricas. Los postimpresionistas creían que una obra de arte no debería de girar alrededor de un estilo, proceso o enfoque estético en particular. En cambio, la obra debería de hacer énfasis en el simbolismo al comunicar los pensamientos más profundos del subconsciente del artista, en lugar de emplear el sujeto como una herramienta visual o como un medio para un fin. Los postimpresionistas lo percibieron como una forma de transmitir sentimientos. Según Paul Cézanne, una obra de arte que no comenzó en las emociones no es una obra de arte. A diferencia de los impresionistas, quienes buscaban capturar los efectos de la luz natural sobre los tonos, los postimpresionistas deliberadamente adoptaron una paleta de color artificial para representar su percepción emocional del mundo que los rodeaba. Tonalidades saturadas, sombras multicolores y una gran variedad de colores son evidentes en la mayoría de las pinturas postimpresionistas, mostrando el enfoque innovador e imaginativo de los artistas hacia la representación. El postimpresionismo es una palabra artificial. Se acuñó a posteriori cuando los artistas postimpresionistas estaban ya muertos. Ningún postimpresionista era consciente de estar en el postimpresionismo. Sin embargo, hoy podemos agrupar a un cierto número de artistas que trabajaron después del impresionismo, reaccionando contra él en muchos aspectos y que reúnen las siguientes características. Asentaron las bases del arte moderno. Por lo general, no fueron apreciados en vida. Una vez muertos, fueron considerados clásicos intocables. Sus pinturas son hoy las más caras de la historia. Estilísticamente, no hay un rasgo definitorio que una a estos autores, pero en general, todos los postimpresionistas utilizaron colores vivos, pinceladas poco discretas y una temática basada en la vida real. Todos ellos intentaron también dar un paso más en cuanto a emoción y expresión a la pintura, y todos presentaron una visión particular de la naturaleza, una visión subjetiva del mundo. El término postimpresionismo nace en 1910 cuando se hace una exposición en Londres comisariado por el crítico Roger Fry, llamada precisamente así para unificar un poco la muestra de cuadros de Van Gogh, Gauguin, Seurat y Cézanne. Vincent Willem van Gogh nació en Zundert el 30 de marzo de 1853 y murió en Auvers-sur-Oise el 29 de julio de 1890. Fue un pintor neerlandés y uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sobrios y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. La calidad de sus obras fue reconocida solo después de su muerte en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Falleció a los 37 años por una herida de bala. Analizaremos una de sus obras, Campo de trigo con cipreses. En esta pintura, Vincent van Gogh
logra representar la realidad del momento que observaba desde su ventana. En primer plano podemos observar el campo de trigo, donde hace uso de colores cálidos. En segundo plano encontramos el ciprés y en tercer plano las nubes que dan la idea de estarse moviendo. El artista utilizó para su composición una paleta de colores fríos y cálidos, logrando así una composición bastante agradable a la vista. Como es característico del postimpresionismo, las marcas del pincel son evidentes y le brindan a la pintura textura y belleza. Ahora analizaremos una de sus obras, Marina Les Saintes Maries de la Mer. En esta pintura Vincent van Gogh plasma el vibrante paisaje marino, en el cual el pintor trató de capturar el color del mar, pues lo describe como de un color cambiante debido a la luz que penetra el agua. En esta pintura encontramos en primer plano el agua, donde el artista utilizó una variación de colores fríos. Además, en ella se percibe movimiento. En segundo plano se encuentra un velero que resalta por el café que Vincent utilizó. En tercer plano encontramos los otros dos veleros y para finalizar en cuarto plano se encuentra el cielo, en el cual se percibe movimiento. Por último, analizaremos la pintura La Noche Estrellada. En esta pintura Vincent logra representar la realidad del momento que observaba desde su ventana en el asilo en Saint-Rémy-de-Provence. En primer plano observamos el ciprés, en el cual se puede observar movimiento. En segundo plano se encuentra el pueblo, en tercer plano las montañas y en cuarto plano el cielo, en el cual es más evidente el movimiento. En esta pintura, el artista utiliza una paleta de colores fríos, lo que nos transmite paz y tranquilidad y se interpreta como un amanecer. Eugène-Henri Paul Gauguin nació en París el 7 de junio de 1848 y murió en Islas Marquesas el 8 de mayo de 1903. Fue un pintor postimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue de gran influencia para los vanguardistas franceses y muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante de arte Ambroise Vollard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su carrera, y póstumas en París. Muchas de sus obras se encontraban en la posición del coleccionista ruso Sergei Shchukin, así como en otras colecciones importantes. Gauguin fue una figura importante del simbolismo, participando como pintor, escritor y escultor de grabados y cerámicas. Su experimentación audaz con el color fue lo que colocó los cimientos para el estilo sintetista del arte moderno, mientras que su expresión del significado inherente de los temas en sus pinturas bajo la influencia del cloisonnismo fue lo que llenó la llegada del primitivismo y el regreso al estilo pastoral. Su trabajo también fue una gran influencia para el uso de técnicas como el grabado en madera y la xilografía en la realización de obras de arte. Su obra ayudó a la evolución de la pintura referente al expresionismo alemán y al fauvismo. Entre sus obras conocidas tenemos la pintura titulada Van Gogh pintando girasoles. En esta pintura el artista plasmó una escena de la vida real, haciendo uso de una paleta de colores cálidos y fríos. Los bordes en la pintura se encuentran muy bien definidos, lo que le dan más realismo a la misma. En esta pintura, las pinceladas no se marcan tanto como en otras obras del postimpresionismo. Otra de sus pinturas es la titulada Cristo Amarillo. En esta pintura, el artista intenta plasmar la devoción de las mujeres hacia Cristo. El autor hizo uso de paleta de colores cálidos con colores fríos, logrando así una armonía bastante agradable. En el cielo se puede observar movimiento, al igual que en los árboles. Esto gracias a la técnica utilizada por el artista. Al igual que la pasada obra, los bordes en el cuerpo de Cristo se encuentran muy marcados. Otra de sus obras más populares es la que se titula La visión tras el sermón. En esta obra, las pinceladas no son tan obvias o evidentes.
el artista plasmó una escena de la Biblia conocida como la pelea de Jacob con el ángel. El artista en esta obra utilizó una paleta de colores tierra, siendo estos rojo, café, negro, verde y azul. También utilizó blanco, celeste y naranja para la realización de detalles, que le dan a la obra mayor impacto. Seurat es uno de los fundadores del neoimpresionismo, inventor del puntillismo y precursor de las técnicas de impresión a color modernas. Sus obras más destacadas las realizó pintando miles de puntos de colores puros, los cuales, según su distribución, forman en la retina del espectador los diferentes colores y figuras. En 1885, Seurat se fue a pintar el mar, permaneciendo durante varias semanas en Grand Cap, un pueblo de Normandía en la costa de la Manche. Fort Sampson estaba a 15 minutos a pie de Grand Cap. Al colocar la línea del horizonte en este cuadro un poco más alta que el medio, Seurat logra una correlación entre la tierra y el cielo que mejor expresa una sensación de tranquilidad. Las modelos. Es un cuadro realizado entre 1884 y 1886. Seurat pintó esta obra como respuesta a los críticos que aducían la imposibilidad de que su técnica pictórica, que juzgaban fría y carente de sentimiento, lograra representar la vida. El desnudo propuesto está realizado con 3 poses de la misma modelo, y resulta interesante notar al fondo de la composición, ambientada en el estudio del artista, varios bocetos y parte de su pintura Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte. En verano, Seurat se iba a la costa para desintoxicarse un poco del ambiente de París. El destino de 1888 fue un pueblecito pesquero de la costa de Normandía llamado Port-en-Bessin. En este lienzo, Seurat representa la entrada del puerto vista desde un acantilado cercano. A Seurat le gustaba jugar con la repetición de líneas rectas y curvas para crear ritmos en sus obras. El postimpresionismo. El movimiento impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. En 1886, el impresionismo había muerto definitivamente y lo había sustituido un nuevo movimiento, una nueva forma de arte al que llamó neoimpresionismo o postimpresionismo. Esto surgió por el descontento que había con el impresionismo. A partir de 1886 adopta los métodos de puntillismo de Seurat y lleva a cabo estudios sobre la división del color en sus escritos teóricos. En 1890 representa mayor libertad, tiene más vida las obras. El postimpresionismo surge a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El término postimpresionismo fue utilizado por primera vez en el año 1910, en ocasión de una exposición de la Galería Grafton, donde se exhibieron obras de Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Seurat y Signac. No es un estilo unitario, sino que agrupa pintores muy diferentes, que de manera individual buscan explorar nuevas alternativas. Es importante en la historia del arte, pues sus propuestas innovadoras produjeron una renovación pictórica y abrieron el camino a los movimientos artísticos conocidos como las primeras vanguardias. Surge entre 1880 y 1905 aproximadamente. Los postimpresionistas creían que una obra de arte no debería de girar alrededor de un estilo, proceso o enfoque estético en particular. Le siguió el cubismo sintético, que duró más allá de 1930 y se caracterizó por la necesidad de recomponer los objetos a través de planos más definidos de color, imágenes irreales que se transformaron en signos en juego de formas, texturas y colores. La huella del impresionismo permanecerá latente en la pintura europea hasta la primera década del siglo XX. El postimpresionismo es un movimiento que en la actualidad es muy cotizado y se ha convertido en arte sublime.
Los colores que son utilizados para este movimiento ayudan a que la composición sea agradable visualmente y las pinceladas que se marcan o son muy obvias se pueden interpretar como textura, pues visualmente da esa idea. También el postimpresionismo se caracteriza por el movimiento que se marca en las obras y que permiten que la audiencia o espectadores disfruten más la obra.